Tauro avanza por la existencia con la serenidad de quien no necesita demostrar su fuerza porque la conoce desde el principio. En la tradición astrológica representa la energía de la tierra fértil, el terreno que permanece cuando los vientos cambian de dirección y las tormentas desaparecen. Su voluntad no suele nacer de un impulso pasajero, sino de una convicción que se consolida lentamente hasta convertirse en una roca imposible de mover. Desde esta visión simbólica surge la fama de que siempre hace lo que quiere. La astrología asocia a Tauro con el elemento tierra, el reino de la estabilidad, la paciencia y la permanencia. Mientras otros signos se sienten atraídos por la velocidad o la improvisación, Tauro busca aquello que resiste el paso del tiempo. Su deseo no cambia con facilidad porque antes de decidir observa, evalúa y construye una base firme. Cuando finalmente toma una dirección, ya ha recorrido internamente un largo camino de reflexión. Lo que desde fuera parece una obstinación absoluta suele interpretarse, desde el simbolismo astrológico, como una decisión profundamente enraizada. Venus, planeta asociado con Tauro, aporta una dimensión inesperada a esta fortaleza. No se trata únicamente de belleza o afecto, sino también de la capacidad de reconocer el valor auténtico de las cosas. Tauro desea proteger aquello que considera importante, la tranquilidad, los recursos, la lealtad, el placer de una vida estable y la seguridad conquistada con esfuerzo. Cuando alguna circunstancia amenaza ese territorio, su voluntad se endurece como una montaña que desafía el paso de los siglos. La imagen del toro resume gran parte de este arquetipo. El toro permanece inmóvil mientras todo parece agitarse a su alrededor. No desperdicia energía en responder a cada provocación. Sin embargo, cuando decide avanzar, lo hace con una fuerza tan constante que resulta extremadamente difícil detenerlo. Esa potencia no nace de la agresividad, sino de la determinación. Su movimiento parece lento, pero cada paso contiene el peso de una decisión irreversible. Desde una perspectiva épica, Tauro encarna al guardián de los reinos fértiles. No es el héroe que busca aventuras por simple gloria ni el conquistador que cambia de horizonte cada amanecer. Es el protector de los campos, el constructor de fortalezas, el artesano que levanta imperios piedra a piedra hasta convertirlos en monumentos destinados a sobrevivir a generaciones enteras. Su mayor hazaña consiste en sostener lo que otros abandonarían cuando aparecen las primeras dificultades. Por ello, la voluntad de Tauro suele confundirse con terquedad. Sin embargo, dentro del lenguaje simbólico de la astrología existe una diferencia importante. La terquedad implica negarse a cambiar por orgullo. La firmeza taurina responde a la necesidad de preservar aquello que considera verdadero. Solo modifica el rumbo cuando encuentra razones suficientemente sólidas para hacerlo. Las opiniones superficiales, las modas pasajeras o las presiones externas rara vez poseen el peso necesario para alterar su camino. La energía fija atribuida a Tauro fortalece aún más esta imagen. Los signos fijos representan la consolidación de los procesos. Mientras otras energías inician o transforman, Tauro construye, conserva y perfecciona. Esta cualidad explica por qué mantiene proyectos durante años sin perder el entusiasmo inicial. La constancia se convierte en una forma de poder silencioso que supera a la velocidad. Existe también una profunda conexión entre Tauro y el mundo material. En el simbolismo astrológico, la materia no representa únicamente riqueza económica, sino todo aquello que puede tocarse, cultivarse y desarrollarse mediante el esfuerzo continuo. Tauro comprende que las grandes obras no aparecen de la noche a la mañana. La paciencia es una herramienta tan poderosa como la ambición. Cada pequeño avance fortalece la estructura completa. En el plano emocional, Tauro busca vínculos estables y sinceros. Cuando entrega confianza, lo hace con una profundidad poco común. Esa misma intensidad explica por qué protege tanto a las personas que ama. No suele cambiar de afectos con facilidad porque considera que la lealtad es una de las formas más elevadas de riqueza. Si percibe autenticidad, permanece. Si descubre falsedad, levanta murallas difíciles de atravesar nuevamente. La resistencia constituye otra de sus grandes virtudes simbólicas. Mientras algunos espíritus se consumen en el entusiasmo inicial, Tauro demuestra su verdadera grandeza cuando aparecen los obstáculos. Su capacidad para soportar largas etapas de esfuerzo sin abandonar el objetivo recuerda a los antiguos constructores que dedicaban toda una vida a levantar templos destinados a perdurar durante siglos. Cada sacrificio adquiere sentido porque forma parte de una obra mucho mayor. Desde la narrativa épica,
Tauro representa al guerrero que no necesita hablar de sus victorias. Su armadura está formada por la disciplina diaria, la perseverancia y la confianza en el tiempo. No corre detrás de reconocimientos inmediatos porque sabe que las raíces invisibles sostienen los árboles más imponentes. Mientras otros buscan el aplauso del momento, Tauro invierte su energía en crear resultados que hablen por sí mismos. La naturaleza también refleja esta energía. Los bosques no crecen en un solo día. Las montañas no aparecen tras una tormenta. Los ríos esculpen los valles durante miles de años. Tauro simboliza precisamente esa fuerza paciente que transforma el mundo sin necesidad de hacerlo con rapidez. Su poder reside en la continuidad. La reputación de hacer siempre lo que quiere también nace de su independencia interior. No necesita la aprobación constante del entorno para sentirse seguro de sus decisiones. Cuando ha encontrado un propósito coherente con sus valores, las opiniones ajenas pierden influencia. La seguridad interna actúa como una brújula más poderosa que cualquier presión exterior. Sin embargo, esta misma fortaleza puede convertirse en un desafío. La excesiva resistencia al cambio puede retrasar oportunidades valiosas. La confianza absoluta en un camino puede impedir descubrir alternativas igualmente enriquecedoras. La astrología considera que toda virtud llevada al extremo termina convirtiéndose en una prueba destinada a desarrollar mayor sabiduría. Existe un aspecto menos evidente en la naturaleza simbólica de Tauro que ayuda a comprender por qué su voluntad parece inquebrantable, su particular relación con el tiempo. Mientras muchos arquetipos astrológicos viven pendientes del instante presente o del futuro inmediato, Tauro actúa como si contemplara el horizonte desde una perspectiva mucho más amplia. Su energía parece recordar que toda gran creación exige estaciones completas de crecimiento antes de ofrecer sus frutos. Por ello rara vez siente la necesidad de precipitar los acontecimientos. La paciencia no representa una espera pasiva, sino una estrategia consciente de poder. En el lenguaje de los antiguos astrólogos, la Tierra nunca se apresura y, sin embargo, sostiene la totalidad de la vida. Ese mismo principio se proyecta sobre Tauro. Su fuerza no necesita acelerarse porque encuentra seguridad en el ritmo natural de la existencia. Cada experiencia añade una nueva capa de conocimiento, igual que los sedimentos construyen lentamente una montaña capaz de desafiar milenios de viento y lluvia. Esta visión convierte a Tauro en uno de los grandes arquitectos del destino. Allí donde otros imaginan castillos en el aire, este signo comienza colocando la primera piedra. Después coloca otra. Y otra más. Su aparente lentitud esconde una comprensión profunda de que las obras destinadas a perdurar jamás nacen del impulso, sino de la continuidad. La verdadera grandeza no consiste únicamente en conquistar una cima, sino en construir el sendero que permita regresar a ella una y otra vez. La astrología también relaciona a Tauro con el inmenso poder de la abundancia entendida como consecuencia del equilibrio. No se trata únicamente de acumular bienes materiales, sino de aprender a generar recursos mediante la constancia. El símbolo taurino enseña que la riqueza más sólida es aquella que crece de manera orgánica, alimentada por decisiones prudentes y esfuerzos sostenidos. Su voluntad permanece firme porque sabe que abandonar demasiado pronto puede destruir años de trabajo silencioso. En muchas tradiciones simbólicas, el reino de Tauro aparece vinculado a jardines sagrados, vergeles eternos y territorios donde la naturaleza florece gracias al cuidado continuo. Esa imagen refleja una verdad interior, aquello que recibe atención perseverante termina fortaleciéndose. Por esa razón Tauro suele invertir enormes cantidades de energía en aquello que considera digno de permanecer. Personas, proyectos, ideales o sueños reciben la misma dedicación paciente que un jardinero ofrece a un árbol cuya sombra beneficiará a generaciones futuras. También existe una dimensión profundamente espiritual en esta aparente obstinación. La Tierra representa la capacidad de convertir lo invisible en realidad tangible. Las ideas, por brillantes que sean, necesitan manos que las construyan. Los sueños requieren disciplina para abandonar el terreno de la imaginación. Tauro simboliza precisamente ese puente entre la inspiración y la manifestación. Su voluntad permanece firme porque comprende que toda visión extraordinaria debe encontrar una forma concreta de existir. Desde una mirada épica, Tauro no libra sus mayores batallas contra enemigos externos, sino contra el desgaste cotidiano. Cada amanecer representa un nuevo compromiso con aquello que decidió proteger. Su heroísmo no necesita grandes discursos ni gestas espectaculares.
Vive en la repetición consciente de actos sencillos realizados con excelencia. Esa constancia transforma lentamente el mundo, igual que un río termina abriendo paso entre las rocas más antiguas. Los relatos mitológicos muestran con frecuencia guardianes colosales situados ante las puertas de templos o tesoros sagrados. Permanecen inmóviles durante siglos porque conocen el valor de aquello que custodian. Tauro encarna ese mismo arquetipo. Cuando encuentra una causa digna de su entrega, desarrolla una lealtad casi legendaria. Ninguna tormenta consigue apartarlo fácilmente de la misión que considera justa, pues entiende que las mayores victorias pertenecen a quienes permanecen cuando todos los demás han renunciado. En su expresión más elevada, Tauro recuerda que la libertad no consiste en cambiar constantemente de dirección, sino en poseer la fortaleza necesaria para mantenerse fiel a aquello que ha demostrado ser verdadero. Su voluntad deja entonces de parecer simple resistencia para convertirse en una expresión de coherencia. Como las montañas que permanecen firmes bajo el cielo cambiante, enseña que existe una fuerza capaz de atravesar las épocas sin perder su esencia, una fuerza silenciosa que no necesita imponerse porque el tiempo acaba convirtiéndola en leyenda. Existe un aspecto menos evidente en la naturaleza simbólica de Tauro que ayuda a comprender por qué su voluntad parece inquebrantable, su particular relación con el tiempo. Mientras muchos arquetipos astrológicos viven pendientes del instante presente o del futuro inmediato, Tauro actúa como si contemplara el horizonte desde una perspectiva mucho más amplia. Su energía parece recordar que toda gran creación exige estaciones completas de crecimiento antes de ofrecer sus frutos. Por ello rara vez siente la necesidad de precipitar los acontecimientos. La paciencia no representa una espera pasiva, sino una estrategia consciente de poder. En el lenguaje de los antiguos astrólogos, la Tierra nunca se apresura y, sin embargo, sostiene la totalidad de la vida. Ese mismo principio se proyecta sobre Tauro. Su fuerza no necesita acelerarse porque encuentra seguridad en el ritmo natural de la existencia. Cada experiencia añade una nueva capa de conocimiento, igual que los sedimentos construyen lentamente una montaña capaz de desafiar milenios de viento y lluvia. Esta visión convierte a Tauro en uno de los grandes arquitectos del destino. Allí donde otros imaginan castillos en el aire, este signo comienza colocando la primera piedra. Después coloca otra. Y otra más. Su aparente lentitud esconde una comprensión profunda de que las obras destinadas a perdurar jamás nacen del impulso, sino de la continuidad. La verdadera grandeza no consiste únicamente en conquistar una cima, sino en construir el sendero que permita regresar a ella una y otra vez. La astrología también relaciona a Tauro con el inmenso poder de la abundancia entendida como consecuencia del equilibrio. No se trata únicamente de acumular bienes materiales, sino de aprender a generar recursos mediante la constancia. El símbolo taurino enseña que la riqueza más sólida es aquella que crece de manera orgánica, alimentada por decisiones prudentes y esfuerzos sostenidos. Su voluntad permanece firme porque sabe que abandonar demasiado pronto puede destruir años de trabajo silencioso. En muchas tradiciones simbólicas, el reino de Tauro aparece vinculado a jardines sagrados, vergeles eternos y territorios donde la naturaleza florece gracias al cuidado continuo. Esa imagen refleja una verdad interior, aquello que recibe atención perseverante termina fortaleciéndose. Por esa razón Tauro suele invertir enormes cantidades de energía en aquello que considera digno de permanecer. Personas, proyectos, ideales o sueños reciben la misma dedicación paciente que un jardinero ofrece a un árbol cuya sombra beneficiará a generaciones futuras. También existe una dimensión profundamente espiritual en esta aparente obstinación. La Tierra representa la capacidad de convertir lo invisible en realidad tangible. Las ideas, por brillantes que sean, necesitan manos que las construyan. Los sueños requieren disciplina para abandonar el terreno de la imaginación. Tauro simboliza precisamente ese puente entre la inspiración y la manifestación. Su voluntad permanece firme porque comprende que toda visión extraordinaria debe encontrar una forma concreta de existir. Desde una mirada épica, Tauro no libra sus mayores batallas contra enemigos externos, sino contra el desgaste cotidiano. Cada amanecer representa un nuevo compromiso con aquello que decidió proteger. Su heroísmo no necesita grandes discursos ni gestas espectaculares. Vive en la repetición consciente de actos sencillos realizados con excelencia. Esa constancia transforma lentamente el mundo, igual que un río termina abriendo paso entre las rocas más antiguas. Los relatos mitológicos muestran con frecuencia guardianes colosales situados ante las puertas de templos o tesoros sagrados.
Permanecen inmóviles durante siglos porque conocen el valor de aquello que custodian. Tauro encarna ese mismo arquetipo. Cuando encuentra una causa digna de su entrega, desarrolla una lealtad casi legendaria. Ninguna tormenta consigue apartarlo fácilmente de la misión que considera justa, pues entiende que las mayores victorias pertenecen a quienes permanecen cuando todos los demás han renunciado. En su expresión más elevada, Tauro recuerda que la libertad no consiste en cambiar constantemente de dirección, sino en poseer la fortaleza necesaria para mantenerse fiel a aquello que ha demostrado ser verdadero. Su voluntad deja entonces de parecer simple resistencia para convertirse en una expresión de coherencia. Como las montañas que permanecen firmes bajo el cielo cambiante, enseña que existe una fuerza capaz de atravesar las épocas sin perder su esencia, una fuerza silenciosa que no necesita imponerse porque el tiempo acaba convirtiéndola en leyenda. Otro de los grandes secretos atribuidos a Tauro dentro del simbolismo astrológico reside en su extraordinaria capacidad para resistir la influencia del entorno. Mientras algunos signos absorben con rapidez las emociones colectivas o modifican su rumbo según las circunstancias, Tauro parece levantar un territorio interior donde las decisiones permanecen protegidas del ruido exterior. Esa fortaleza psicológica ha sido representada durante siglos como una fortaleza construida sobre roca viva, un lugar donde las tempestades pueden golpear las murallas sin alterar los cimientos. Esta cualidad no nace de la indiferencia, sino de una profunda conexión con los propios valores. La astrología considera que Tauro necesita sentir que cada paso posee un significado real. Cuando encuentra esa certeza, las modas, las presiones sociales y las expectativas ajenas pierden gran parte de su poder. No es una energía que busque llevar la contraria por orgullo, sino una que prefiere caminar por senderos auténticos antes que recorrer caminos elegidos únicamente para satisfacer a los demás. Por ello, el arquetipo taurino suele relacionarse con el concepto de soberanía interior. En las antiguas narraciones épicas, los reyes más admirados no eran aquellos que gobernaban por miedo, sino quienes primero habían aprendido a gobernarse a sí mismos. Tauro simboliza precisamente esa conquista silenciosa. Su mayor reino no se encuentra en los territorios exteriores, sino en la firmeza de una voluntad capaz de mantenerse estable incluso cuando todo cambia alrededor. Existe además un fuerte vínculo entre Tauro y el poder de los ciclos naturales. Mientras otras energías buscan resultados inmediatos, Tauro comprende que toda manifestación importante atraviesa fases de siembra, crecimiento, maduración y cosecha. Esta comprensión le permite aceptar con mayor serenidad los periodos en los que aparentemente nada sucede. Bajo la superficie, las raíces continúan expandiéndose. Lo invisible sigue preparándose para convertirse en realidad visible. Esta confianza en los procesos convierte la perseverancia en una auténtica forma de sabiduría. Tauro no interpreta cada dificultad como una derrota, sino como una estación más dentro de un recorrido mucho más amplio. Igual que el invierno jamás convence a la tierra de renunciar a la primavera, los obstáculos rara vez consiguen convencer a Tauro de abandonar aquello que considera valioso. Desde una perspectiva heroica, esta energía representa al custodio de las llamas eternas. En muchas tradiciones aparecen figuras encargadas de mantener vivo un fuego sagrado durante generaciones. No reciben gloria inmediata ni reconocimiento constante, pero saben que, si esa llama desaparece, también desaparecerá una parte esencial del mundo. Tauro encarna esa responsabilidad silenciosa. Su determinación protege proyectos, familias, ideales y tradiciones que necesitan continuidad para sobrevivir al paso del tiempo. También se atribuye a Tauro una notable capacidad para transformar el esfuerzo en maestría. La repetición no constituye una carga, sino un camino hacia la excelencia. Cada día añade experiencia. Cada intento fortalece la habilidad. Cada dificultad enseña una lección que permanece para siempre. Donde otros ven monotonía, Tauro descubre perfeccionamiento. Esa filosofía explica por qué muchas de sus mayores conquistas parecen surgir de años de dedicación constante más que de momentos aislados de inspiración. En el plano simbólico, la voz de Tauro recuerda el lento sonido de un tambor que marca el ritmo de un ejército antes de una gran batalla. No necesita acelerar el paso porque conoce la fuerza de la disciplina compartida con el tiempo. La impaciencia consume energía, la constancia la multiplica. Por eso su avance resulta tan difícil de detener. Cada jornada de esfuerzo se suma a la anterior hasta formar un impulso que acaba siendo irresistible. Cuando esta energía alcanza su expresión más elevada, la voluntad deja de convertirse en simple deseo personal para transformarse en una misión.
Tauro comprende que toda gran construcción exige compromiso, sacrificio y permanencia. No basta con comenzar, es necesario permanecer cuando aparecen el cansancio, la duda o la incertidumbre. Esa fidelidad al propósito constituye una de las imágenes más poderosas asociadas a este signo. Así, la leyenda de Tauro trasciende la idea de hacer siempre lo que quiere. Su verdadera enseñanza consiste en recordar que la voluntad más fuerte no es la que cambia el mundo mediante un único gesto espectacular, sino la que sostiene una dirección durante el tiempo suficiente para convertir un sueño en realidad. Como un antiguo roble que extiende sus raíces cada año sin abandonar jamás la tierra que lo vio nacer, Tauro simboliza la victoria de la perseverancia sobre la fugacidad y de la coherencia sobre la incertidumbre, demostrando que las obras destinadas a convertirse en legados siempre comienzan con la decisión de no rendirse. Dentro del simbolismo astrológico existe una dimensión de Tauro que rara vez recibe la atención que merece, su capacidad para convertirse en un punto de referencia cuando todo parece incierto. Así como la estrella polar ha servido durante siglos para orientar a navegantes perdidos, el arquetipo taurino representa la presencia que permanece firme cuando las circunstancias cambian. No busca ocupar el centro de la escena ni conquistar el protagonismo, pero su estabilidad termina convirtiéndose en el eje sobre el que otros pueden reconstruir el equilibrio. Esta cualidad surge de una profunda armonía entre voluntad y realidad. Tauro no suele desperdiciar energía persiguiendo objetivos que contradicen sus principios más sólidos. Antes de comprometerse con una meta necesita sentir que existe una conexión auténtica entre sus capacidades, sus valores y el propósito que desea alcanzar. Una vez establecida esa alianza interior, la determinación deja de depender del entusiasmo momentáneo y pasa a sostenerse sobre una convicción mucho más resistente. Desde la tradición astrológica, Tauro también simboliza el dominio del ritmo. Cada signo posee una forma particular de interactuar con el movimiento del universo, y el ritmo taurino recuerda al latido constante del corazón de la Tierra. No acelera cuando el mundo exige prisa ni se detiene cuando aparecen las primeras dificultades. Conserva una cadencia propia que le permite avanzar sin agotarse. Esa regularidad constituye una de sus mayores fortalezas, pues evita el desgaste provocado por los extremos y convierte la disciplina en una fuente permanente de energía. En las antiguas narraciones heroicas aparecen con frecuencia caminos interminables que solo pueden recorrerse mediante la resistencia. No basta el coraje inicial, hace falta una voluntad capaz de mantenerse viva cuando la emoción desaparece. Tauro encarna precisamente al viajero que comprende esta verdad. Su victoria no depende de recorrer la mayor distancia en el menor tiempo, sino de conservar intacta la decisión de seguir avanzando mientras otros abandonan la marcha. La astrología atribuye además a Tauro una especial afinidad con la construcción del legado. Mientras algunas energías buscan dejar huella mediante gestos extraordinarios, Tauro prefiere levantar obras capaces de hablar por sí mismas con el paso de las generaciones. Esa visión convierte cada acción cotidiana en una inversión para el futuro. Ningún esfuerzo parece insignificante cuando forma parte de una creación destinada a perdurar mucho más allá del presente. Existe igualmente una estrecha relación entre Tauro y el sentido de la responsabilidad. El compromiso adquirido no suele percibirse como una carga, sino como un vínculo sagrado con aquello que merece protección. Esta actitud explica por qué resulta tan difícil apartarlo de una misión que considera justa. Su fortaleza no nace únicamente del deseo de alcanzar una meta, sino del profundo respeto que siente hacia la palabra dada y hacia las decisiones tomadas con plena conciencia. En un plano más simbólico, Tauro representa la fuerza de las raíces. Los árboles más antiguos no sobreviven porque desafíen al viento con violencia, sino porque desarrollan una estructura invisible que les permite permanecer en pie durante siglos. Del mismo modo, el poder taurino no siempre resulta evidente para quien observa únicamente la superficie. Gran parte de su energía se encuentra en aquello que no puede verse, la disciplina acumulada, la experiencia adquirida, la confianza construida lentamente y la serenidad que nace de haber superado innumerables pruebas. Las tradiciones esotéricas también relacionan a Tauro con la capacidad de materializar la inspiración. Muchos pueden imaginar grandes proyectos, pero pocos poseen la paciencia necesaria para convertir esas visiones en realidad. Tauro actúa como el puente entre el ideal y la obra terminada. Comprende que toda creación necesita atravesar etapas de esfuerzo silencioso antes de revelar su verdadero esplendor. Esa comprensión le permite aceptar el trabajo constante sin perder de vista el objetivo final. En el imaginario épico, esta energía recuerda a los colosos que sostienen las puertas de ciudades legendarias.
No destacan por la velocidad de sus movimientos, sino por la imposibilidad de hacerlos retroceder. Su mera presencia transmite la sensación de que existen principios imposibles de negociar y valores que ninguna adversidad puede derribar. Tauro simboliza esa fortaleza serena que inspira confianza incluso antes de pronunciar una sola palabra. Cuando alcanza su expresión más elevada, este arquetipo enseña que la mayor libertad consiste en mantenerse fiel a la propia esencia sin dejarse arrastrar por la confusión del momento. Su ejemplo recuerda que el tiempo termina favoreciendo a quienes edifican con paciencia, actúan con coherencia y perseveran con nobleza. Como una cordillera que contempla el paso de las eras sin perder su forma, Tauro encarna la certeza de que la auténtica grandeza no necesita imponerse con estruendo, porque su permanencia acaba convirtiéndola en un símbolo eterno de fortaleza, estabilidad y voluntad indomable. Una de las dimensiones más profundas del arquetipo de Tauro aparece cuando se observa su relación con el poder del silencio. En la tradición astrológica, no toda autoridad necesita manifestarse mediante palabras o gestos espectaculares. Existe una fuerza mucho más antigua que se expresa a través de la calma, de la presencia firme y de la absoluta confianza en el propio camino. Tauro representa esa energía que no necesita convencer porque su coherencia termina convirtiéndose en la prueba de su verdad. Allí donde otros argumentan sin descanso, Tauro permite que sean sus acciones las que hablen por él. Esta conexión con el silencio también simboliza una extraordinaria capacidad para conservar energía. Mientras algunas voluntades se dispersan intentando responder a cada desafío o reaccionando ante cada provocación, Tauro administra cuidadosamente sus recursos físicos, emocionales y espirituales. Comprende que toda batalla innecesaria debilita al verdadero guerrero. Por ello selecciona con prudencia aquello que merece su esfuerzo y aquello que simplemente debe dejar pasar como el viento que atraviesa un valle sin alterar la montaña. Desde una perspectiva astrológica, este signo también mantiene una estrecha relación con el concepto de consolidación. No basta con conquistar una posición, es necesario fortalecerla hasta convertirla en una base sólida para el futuro. Tauro simboliza el momento en que una idea deja de ser un simple proyecto para transformarse en una realidad estable. Es la energía que convierte un refugio en un hogar, un oficio en una maestría y un sueño en una herencia destinada a perdurar. Los antiguos simbolismos vinculaban esta capacidad con el arte de levantar ciudades sagradas. Sus constructores sabían que una muralla no protegía únicamente por el grosor de la piedra, sino por la precisión con la que cada bloque encontraba su lugar. Del mismo modo, Tauro comprende que las grandes conquistas no dependen de un único acto heroico, sino de la suma constante de decisiones acertadas. Cada pequeño logro fortalece la estructura completa hasta hacerla prácticamente invulnerable. Existe además una poderosa afinidad entre Tauro y el sentido de la permanencia. En un universo donde todo parece transformarse sin descanso, este signo recuerda que ciertos valores adquieren precisamente su grandeza porque resisten el paso del tiempo. La lealtad, la honestidad, la responsabilidad y la palabra cumplida forman parte de ese patrimonio invisible que ninguna riqueza material puede sustituir. Desde esta mirada simbólica, hacer siempre lo que se considera correcto no representa una limitación, sino la mayor expresión de libertad interior. En la narrativa épica, Tauro se asemeja al guardián de un antiguo puente de piedra que une dos mundos. Miles de viajeros lo cruzan sin detenerse a contemplar la magnitud de su labor. Sin embargo, si ese puente desapareciera, innumerables caminos quedarían interrumpidos. Así actúa la energía taurina. Sostiene estructuras fundamentales que muchas veces pasan desapercibidas precisamente porque cumplen su función con absoluta fiabilidad. También resulta significativa la relación de Tauro con la confianza construida lentamente. La astrología atribuye a este signo una enorme dificultad para entregar su confianza de manera precipitada, pero una vez concedida, esa unión adquiere una profundidad extraordinaria. Este rasgo no nace de la desconfianza permanente, sino de la convicción de que todo vínculo verdadero necesita demostrar su solidez a través del tiempo. Igual que el metal se fortalece en el fuego, las relaciones auténticas se consolidan mediante experiencias compartidas. En un plano más espiritual, Tauro simboliza el aprendizaje de permanecer centrado incluso cuando la realidad parece invitar al desorden. Su fortaleza no consiste en impedir el cambio, sino en conservar intacto aquello que considera esencial mientras todo lo accesorio se transforma. Esa capacidad convierte a este signo en una imagen de equilibrio entre la firmeza y la adaptación consciente. El árbol no abandona sus raíces cuando llegan las estaciones, simplemente modifica el aspecto de sus ramas para continuar creciendo.
Las antiguas escuelas de simbolismo también asociaban a Tauro con el arte de la paciencia creadora. Todo gran escultor sabe que retirar demasiado material puede destruir la obra, mientras que avanzar con precisión permite revelar lentamente la figura escondida en la piedra. Tauro representa esa misma filosofía. No pretende acelerar el desarrollo de los acontecimientos porque comprende que cada etapa posee una función insustituible dentro de la obra completa. Cuando este arquetipo alcanza su máxima expresión, demuestra que la verdadera fortaleza no necesita imponerse mediante la fuerza, sino mediante la constancia. La historia recuerda a quienes permanecieron fieles a sus principios cuando hacerlo resultaba difícil. Como las antiguas columnas que siguen sosteniendo templos después de siglos de tormentas, Tauro simboliza la voluntad que no depende de las circunstancias para mantenerse firme. Su legado enseña que el tiempo puede desgastar casi todo, excepto una determinación alimentada por la coherencia, la paciencia y la certeza de caminar sobre un fundamento imposible de quebrar. Existe una faceta del simbolismo de Tauro que trasciende la imagen de la fortaleza física o de la simple perseverancia, la capacidad de convertir la calma en una fuente de poder. En la tradición astrológica, este signo representa el momento en que la energía deja de dispersarse para concentrarse en un único propósito. Así como un río sereno puede parecer inofensivo mientras excava lentamente un cañón capaz de transformar un paisaje entero, la voluntad de Tauro actúa con una intensidad silenciosa que rara vez necesita exhibirse para resultar eficaz. Esta relación con la calma explica por qué el arquetipo taurino suele mostrarse difícil de manipular. Las decisiones importantes no nacen de impulsos pasajeros ni de emociones momentáneas, sino de un proceso interno de maduración. Antes de aceptar una idea, Tauro necesita comprobar que posee consistencia, utilidad y coherencia con sus principios. Una vez superada esa prueba, la convicción se convierte en un pacto consigo mismo, y romper ese compromiso resulta tan complejo como alterar el curso de una cordillera. Dentro del simbolismo zodiacal también se considera que Tauro posee un talento especial para distinguir entre lo efímero y lo perdurable. Mientras otras energías pueden dejarse seducir por el brillo inmediato de las oportunidades, Tauro dirige su atención hacia aquello que conservará valor incluso cuando desaparezca el entusiasmo inicial. Esa capacidad de discernimiento fortalece su reputación de hacer siempre lo que considera correcto para su propio destino, aunque el camino elegido no sea el más popular ni el más rápido. En las antiguas imágenes iniciáticas, la tierra fértil nunca entrega su cosecha a quien únicamente la contempla. Exige preparación, esfuerzo, constancia y respeto por los ciclos naturales. Tauro simboliza precisamente esa enseñanza. Ningún logro auténtico aparece por casualidad. Cada victoria visible está sostenida por incontables jornadas de trabajo silencioso que muy pocos llegan a conocer. Esa comprensión convierte el sacrificio en una inversión y la disciplina en una forma de libertad. Desde una perspectiva épica, Tauro recuerda a los gigantes que sostienen las montañas sobre sus hombros en las leyendas ancestrales. No destacan por la velocidad de sus movimientos, sino por la inmensidad de su resistencia. Su grandeza consiste en permanecer donde otros caerían, soportando el peso del tiempo sin perder la dignidad ni la serenidad. Esa imagen simboliza la extraordinaria capacidad de Tauro para asumir responsabilidades que requieren años de dedicación sin dejar que el cansancio destruya su determinación. La astrología también atribuye a este signo una profunda conexión con el sentido del merecimiento. Tauro comprende que el verdadero valor no se obtiene mediante atajos, sino construyendo una base sólida sobre la que cada éxito pueda sostenerse con estabilidad. Por ello suele desconfiar de las recompensas excesivamente rápidas o de las promesas que no están respaldadas por hechos concretos. Su confianza se deposita en aquello que ha demostrado consistencia a través de la experiencia. Otro aspecto menos explorado es su extraordinaria capacidad para crear refugios. Más allá de un espacio físico, Tauro simboliza la construcción de lugares donde la tranquilidad, la confianza y la estabilidad pueden desarrollarse sin temor. En un sentido espiritual, ese refugio representa también un estado interior. Quien cultiva las virtudes asociadas a Tauro aprende a convertirse en un territorio firme incluso cuando la incertidumbre domina el horizonte. Las tradiciones esotéricas describen a Tauro como el guardián del tesoro oculto bajo la superficie de la Tierra. Ese tesoro no representa únicamente riquezas materiales, sino talentos, capacidades y fortalezas que permanecen invisibles hasta que la perseverancia logra descubrirlas. La mayor parte del potencial taurino no aparece de inmediato. Se revela lentamente, a medida que la experiencia pule el carácter igual que el agua transforma una piedra común en un canto perfectamente modelado.
Esta visión convierte a Tauro en el símbolo del poder acumulativo. Cada pequeño avance, por insignificante que parezca, se integra en una estructura mucho mayor. Ningún esfuerzo desaparece realmente. Todo aprendizaje fortalece la siguiente decisión, toda dificultad superada amplía la resistencia y toda meta alcanzada sirve de fundamento para una conquista aún más elevada. Así, la voluntad deja de depender de momentos excepcionales para convertirse en una fuerza constante que crece día tras día. En su expresión más elevada, Tauro enseña que la verdadera grandeza no necesita precipitarse porque sabe que el tiempo es un aliado de quienes construyen con honestidad y paciencia. Como una antigua fortaleza levantada sobre roca firme, permanece sereno mientras las estaciones cambian, los caminos se transforman y los vientos modifican el paisaje. Su ejemplo recuerda que las obras destinadas a sobrevivir a las generaciones no nacen de la prisa, sino de una determinación capaz de mantenerse fiel a sí misma hasta convertir la perseverancia en una auténtica leyenda.